doctor Rincón está haciendo la especialidad de oftalmología y trabajaba en una empresa de minería en el servicio médico. Él nos va a contar qué formación tuvo, cómo era el ambiente de esa época en la formación de un famoso oftalmólogo. En esa época no lo era, pero cuéntanos más de esa historia. Cuando terminé oftalmología, nos hicieron una sesión solemne de graduación y a mí me entregó el diploma el doctor Genes Galvez, el que inventó la composición química de la retina. Era un gran científico y bueno, me dieron esa noche, pero tuve la curiosidad. Terminé un domingo, bueno, la sesión fue un domingo, entrega de diplomas y toda esa vaina, y entonces yo un año antes pirateaba en Rota, a 120 kilómetros me iba los sábados por la mañana, veía 3 o 40 pacientes de oftalmología, de chalacio, de toda esa vaina, pero yo compré mi instrumental, si había un terigio, lo quitaba, un chalacio, lo quitaba, un exantelasma, todas las tonterías de los anexos del ojo y me ganaba mi dinerito, ganaba 40.000 pesetas cada vez que iba, pues era bastante dinero, ya que el catedrático cobraba 60.000, por lo tanto en 5 horas que me tardaba pasando consulta ganaba ese dinero, pues era bastante pudiente. Ya de médico y tal, entonces me llegó una citación de que pues, me presentara en el regimiento de la calle Gavidia, no sé qué por allá. Y entonces yo me fui. Cuando entro yo le pregunto al soldado que había y dice, vamos, muchacho, que te tocó a Zaragoza. ¿Cómo que muchacho? Y dice, sí señor, me tocó, que ya estaba yo, como había tomado la nacionalidad española, que por cierto, hay que contar que fue una gran anécdota porque a mí el gobierno español me ofreció que fuera ciudadano español y pasó esto. Yo estando una vez en quinto de medicina, entré yo a la casa y cogí Dirección General de la Policía. Imagínate, había terminado el franquismo hace un año y que lo cite el director general de la policía en su despacho. Pues no, vea, yo me imaginaba, uy, ¿en qué estaré metido? ¿En qué me habrán metido? Y tal, y no, en la calle Gavidia número 4, tal, el general no sé qué. Bueno, entonces yo ese viernes, yo que iba a dormir viernes, sábado y el domingo me presento allá. Entonces me dice la secretaria, usted es Carlos Arturo Rincón Barreto. Y yo digo, uy, hermano, ya conoce mi nombre. Entonces digo, sí, siéntese aquí. De lo que pasaba el director, dice, señor director, aquí está el estudiante. Digo, hombre, sigue, a mi despacho, era general. Hijo de puta, y yo de pie así, temblando, no, siéntate. Entonces, pero tranquilo, dije, no, ¿cómo voy a estar tranquilo si me llega esa citación? Entonces el hombre dice, no es para nada malo. Es que por curiosidad quise saber, porque yo soy nuevo aquí en el cargo de Director General de Seguridad de Andalucía, y me dio por revisar la lista de los suramericanos y veo que usted es muy exitoso. Lleva 5 años aquí, está en 5 de medicina y buenas notas y no tiene ningún problema, o sea, está en limpio, paga sus arriendos, no hay ningún incidente policial y eso no es raro que usted vaya tan avanzado. ¿A usted no le interesaría ser español? Le dije, ¿a quién le? Claro, ahora mismo. Entonces ahí mismo mandó traer al fotógrafo, me hizo la foto, tal. Y yo me quedé ahí en la sala de espera y a los 20 minutos vino el hombre con su carnet de identidad español, era azul en ese entonces, y tal, y salió el hombre, me despidió y bienvenido por ser español, me dijo el hombre, y salí yo contento porque tocaba ser españolizado para poder trabajar, y como estaba a un año para terminar. También otras anécdotas cuando saqué el carnet de conducir y tal. Cuando llegué el primer día al trabajo, yo recuerdo que me llegué a una escuela el primer día. Entonces llegué el director de la obra, me dice, Rincón, hombre, tiene que al menos ir a conocer la empresa, que era muy grande, era como 40 kilómetros todo el ámbito que tenía la empresa, imagínate. Pues entonces yo cogí una ambulancia, una 1500 que había ahí, que por ahí hay una foto. Y me fui, da mala suerte que en una curva derrapó esa vaina y quedó patas arriba y no, me tocó salir por debajo y entonces como estaba con bata blanca, empecé a llamar a los obreros, vinieron como unos 30 y cogieron y le dieron la vuelta y no se enteraron de nada porque fue era coger una curva y pum, quedó así prácticamente, que no se dieron cuenta que había estrellado la camioneta. La ambulancia es una anécdota muy bonita. Y de todas maneras quedé así trabajando y me dice,
oftalmólogo y tal, y me fui. Entonces, estando una vez ahí, que donde trabajaba, yo quería venir a Colombia, pero no tenía, y estaba ya casado, estaba esperando el segundo niño, o ya Carlos había así nacido, y entonces me quise ir para Marbella. ¿Por qué Marbella? Porque mirando la guía telefónica, dije, hay un solo oftalmólogo, pues yo voy a ir ahí independiente, y seguro que irán unos y otros los que no quieren estar con el doctor Cruces, que se llamaba en ese entonces. Y me fui para Marbella, y llegué allá a Marbella con mi coche, no conocía a nadie, con 2 niños, Patricia y Carlos, y eso sí, tenía el sueldo, porque cerraron Andaluzas de Pirita. Y me dice, oye Rincón, tú como has sido buen trabajador y le rebajaste mucho dinero a la empresa, le vamos a mantener el sueldo 1 año. Entonces yo con 220.000 pesetas, que en ese entonces era mucho dinero, eso como ahora unos 25 millones de mensuales en esa época, pues imagínate. Pues entonces, pues yo tenía una solvencia y tenía mi consulta en Rota, que era otras 220.000, ganaba 450.000 pesetas. En el 71, pues era un huevo de dinero, o sea, como ahora 80 millones. Imagínate tú ganando, recién terminado ya, asegurado 80 millones. Entonces me fui para Marbella. Cuando llegué allá a Marbella, pues nadie me conocía, y conseguí a un señor que me tenía la dirección del señor Antonio Gil, que era dueño de unos supermercados y tal. Entonces fui y me presenté allá. Conseguí un piso en la mejor sitio, que ya te digo que tenía dinero, bastante dinero. Conseguí un piso ahí a la entrada de Marbella, de lujo, muy bonito, pues todo bien. Y luego fui a buscar la consulta en el mejor sitio, en el María 3, que en esa época era consulta de solo los especialistas. Ahí alquilé mi consultorio de 115 metros. Entonces, como mi esposa era joven y yo también joven, nos fuimos a comprar muebles a Málaga. Y llego yo a los muebles y mirando los buenos, y llega y nos cogen, chiquillos, ven para acá, aquí, los más baraticos. Le dije, me cago en tu puta madre, quiero esta, y esto, y esto, y esto, todo lo mejor. Y el hombre, uy, ¿usted quién es? Dije, no, yo soy oftalmólogo. ¿Y usted ha sido joven? Y dije, sí, señor. Bueno, entonces compramos el mejor mobiliario y toda esa vaina. No, eso fue lo mejor. Y empecé mi clínica ahí de oftalmología particular. Y el tercer día me llegó una señora como 4 señoras, y con una viejita de 92 años. Entonces, claro que entonces llegué yo, tiene cataratas. Digo, uy, si eso no lo han dicho ya, pero es que nadie lo quiere operar. Digo, pues yo sí. ¿Cómo que usted lo opera? No puede ser. Vamos a llamar a Gregorio. ¿Entienden? Gregorio, que aquí hay un médico que quiere operar a tu madre de cataratas. Bueno, el hombre vino como a los 15 minutos, entró el doctor Rincón, y yo soy, no, tu padre. Dije, no, yo soy el cirujano. Digo, coño, pero nadie la ha querido operar. Dije, pues yo sí. Entonces resulta que yo estaba en Marbella, que es a 200 kilómetros de Sevilla, pero tenía pacientes de Rota. Como iba a pasar consulta cada 8 días, pues tenía acumulados 5. Entonces al otro día, recuerdan que yo dije que me había graduado el domingo, pues el lunes te traje 5 pacientes a operar en la Cruz Roja, recuerdo, ahí de Sevilla, a 5, o sea, 10 ojos, ¿no? Entonces, claro, y cobraba 250.000 pesetas. En esa época, pues fíjate tú, eso era un dineral, y eran 5 pacientes, pues imagínate tú, ganarme todo ese dineral. Y entonces recuerdo yo que fui a operar. Y entonces estaba en el tablero, rincón, joder, 5 rincones. Cuando llegaron a operar los otros compañeros de la cátedra, y el rincón de donde apareció, ya operando. Entonces me instrumentó Ángeles Figueroa, que era un peruano, muy buena persona, era profesor también adjunto. Entonces le dije, Rubén, écheme un cable, porque estos hijos de puta no van a querer ninguno. Y ya tengo los pacientes aquí que han venido de Rota. Entonces le dije, bueno, vale. Entonces nos entramos a quirófano, porque creo que fue a las 3. Pues a las 4:30 ya salimos. Dice que el Rincón no pudo operar. Dijo, no, los operó ya y todo es muy bien. Digo, Rubén, usted no operó. Digo, no, operó el Rincón, y vaya agilidad que tiene. Eso es sobrenatural, eso es terrible. Entonces ahí demostré otra vez nuevamente que tenía una agilidad muy, muy fina. Entonces a la señora esa de Marbella, pues como ya le estaba contando dónde yo operaba, pues la traje a Sevilla y la operé, le cobré un huevo de dinero, no recuerdo, que fueron 250.000 pesetas, eso era mucho dinero en ese entonces, pero como nadie la quería operar, pues yo me arriesgué. Esa señora tenía 93 años y ahí cogí mucha fama en Marbella, porque era muy bien sabido que Gregorio Hernández era de los grandes de la inmobiliaria de Marbella, y era muy conocido, y se corrió la bola que había un médico joven
que ese sí tenía pantalones y que operaba lo que fuera, pero muy caro evidentemente. Y les voy a seguir contando historias porque ahora viene cuando empecé a operar miopía. El doctor Rincón, ya oftalmólogo, nos va a contar las primeras experiencias como médico general, porque trabajó en las vacaciones, y luego como oftalmólogo, para que tengamos una idea de sus inicios en su vida profesional que le dio tantos éxitos para personales y para Colombia, ya que llegó a ser orgullo nacional por el programa Talentos de Colombia. Ya en Marbella, ya establecido, era medio más o menos famoso, pero no a nivel local. Entonces llegó una invitación que era a Madrid, que iban a hablar unos médicos americanos de lentes intraoculares. Entonces yo no tenía dinero, estaba muy mal económicamente. Porque me tocó la separación y tal, entonces como pude, mi American Express, y me fui para Madrid, y claro, era en el hotel mejor de Madrid, y resulta que ese día se cayó el avión de Avianca, el que iba a aterrizar en Madrid, se cayó 216 pasajeros, y ahí iba el catedrático de Valladolid, y como era muy conocido, pues nadie fue a las reuniones, eran para 200 personas y solamente nos presentaron 25. Pues yo fui, como yo venía de Marbella, no conocía al señor ese, ni me importaba tampoco, entonces me quedé ahí, y entonces empezaron a hablar los americanos de la lente intraocular y tal, y uno por allá se le escapó que estaban empezando a querer operar miopía. Bueno, entonces el profesor se llamaba Shepard, que era más o menos el tercero o cuarto de Estados Unidos. Entonces yo, habilidoso, dije, oiga, operar miopía, hermano. Entonces a mí me quedó sonando y fui y me le presenté, que me hablaba inglés, hola, que no sé qué, que esa noche los invitaba al equipo de 6 personas que él traía a conocer Madrid, pero a lo grande. Mi suegro, que era Ignacio, el esposo de el padre de mi primera mujer, llegó y cogimos 6 taxis y nos fuimos para Botines, el restaurante más antiguo del mundo, que queda en el puro centro de Madrid. Ahí mismo la mejor mesa, y ahí mismo le dije, mira, el que está allá es el duro en la oftalmología. Pues trajeron la tuna y bailando y toda esa vaina, y no, bailando no. Y después de eso, bueno, voy a pagar, no, todo lo paga la casa de los lentes intraoculares. Lo dije, bueno, ahora vamos al Corral de la Pacheca, un tablado flamenco, el mejor de Madrid, eso era. Le dije allá lo mismo, mire, el señor ese que está allá, el viejito ese es el duro de oftalmología, sáquenlo a bailar con la mejor bailarina y bueno, lo que sea, y yo pago todo. Y resulta que, claro, me pusieron a bailar al viejo, bailé yo, que bailaba bastante bien sevillanas, y eso fue el chojo y tomando vino y tal. Entonces toda esa vaina dice Rincón, en inglés, que le había gustado mucho mi manera de ser y la amabilidad que ha tenido con ellos, y que me invitaba a su clínica a Estados Unidos, a Santa María, California, a ver las instalaciones de él, y que me invitaba. Pues ya está, yo ni corto ni perezoso, terminó esa noche y tal, y a los 20 días para los Estados Unidos. Allá cuando llegué yo, pues él tenía un segundo que era Trigo, un mexicano que hablamos español, entonces le llamé yo, oye Trigo, estoy aquí en el aeropuerto de Los Ángeles. Me llevó, me recogió y me llevó a su clínica. Eso era una clínica de pura fantasía, eso era supersónica en esa época. Entonces me puso, bueno, a Rincón, a ver si qué pantalones tiene, me imagino que le diría en inglés. Entonces me pusieron una catarata con glaucoma. Y eso tarda unos 40 minutos, a los 10 minutos estábamos en el otro quirófano, y el viejo le dijo que no pudo, ¿no? Le digo, no, ya terminó y muy bien. Entonces seguí yo con la misma idea, que tenía un potencial quirúrgico muy bueno. Entonces me vine para España, pero Trigo no me decía nada, que se iba a operar por el sistema Fidorov, que era el de las incisiones, y ya está. Y no, y entonces hice la publicidad en España que iba a operar miopía, y ahí empezó a moverse el mundo de la información sobre la cirugía refractiva, porque nadie lo había hecho. Después les contaré más cosas de ese día. El doctor Rincón nos está ilustrando sus inicios de su vida profesional y el por qué se fue a Marbella. Cuéntanos cómo fue ese impacto de ser ya oftalmólogo. Pues como salía en los diarios de Marbella que iba a operar miopía, evidentemente empecé a reunir pacientes. Tenía 11, pero yo les cobraba 200.000 pesetas. Entonces no era gratis tampoco, pero para tener credibilidad, si es gratis, pues la gente no se arriesga.
Entonces yo ya había practicado mucho con el bisturí de diamante en un ojo de cerdo, primero 8, luego 16, 32, y llegué a operar en un ojo de un pollo, claro, muerto, claro, estaba aquí, lo colocaba bajo microscopio, llegué a hacer 45 rayas, o sea, una destreza única. Y resulta que ya tenía ese día, claro, llamé a Televisión Española, oye, que voy a operar la miopía, uy, eso no puede ser, tal, tal. Mandaron un carromato de esos con cables y como era en el primer piso, que ahí está la fotografía donde operamos. Entonces resulta que cables y toda esa cosa, pero, y resulta que yo operaba en el sillón de la exploración, se reclinaba y bajaba yo el microscopio, pero resulta que la silla no bajaba más y el microscopio lo podía bajar más. Entonces me tocó colocar dos vainas de guías telefónicas para tener altura. Pero entonces resulta que yo iba a operar la primera vez, o sea que también había un temor y era en directo, imagínate tú, y además clavar el bisturí en la córnea, y si perforo, y si se... No, terrible. Entonces hicimos con Trigo, yo creí que Trigo había operado también, y resulta que el puta no había operado tampoco. Entonces yo le dije al tío, mira, vamos a ir 2 bisturís, uno con el diamante saliente, ¿entiende? Que es el que opera, y otro con el romo, o sea que es sin diamante. O sea que yo hago el paripés que opero y usted coge el verdadero y opera, y así quedamos bien los dos. Claro, entonces claro, cuando le digo 1, 2, 3, voy a empezar la cirugía de la miopía, no sé qué tal, y cogí el bisturí bueno y pi. Cuando lo pasé a Trigo, se lo pasé a Trigo para que le hiciera, dijo, muy bien. Entonces yo cogí ahí el otro, o sea, empecé a operar directo, sin haber hecho ninguna, porque no se puede practicar antes, sino solamente en pollos muertos, claro, en córneas de pollos, y así fue cuando empecé a operar la primera vez. Pero antes de eso, tenía 11 para operar, y a 200.000 pesetas, 250.000 creo. Entonces resulta que se me echaron para atrás. Digo, no. Entonces 2 dijeron, bueno, si es gratis, sí. Y yo qué iba a hacer, y estaban instalando toda la televisión. Le dije, venga, recuerdo que la primera era una chica de Esperanza Sánchez Sotano, y luego otro chico de Granada que se pusieron, pues en los primeros, y me fue bastante bien. O sea, desde el comienzo empecé a operar. Apenas salió eso en televisión, pues me quedé ahí hasta las 2 de la mañana, ahí en el consultorio, contestando emisoras de Italia, de Francia, con traductores. No, eso fue un despelote. Y al otro día, pues eso, la gente llegaba, bueno, y pasó un impacto muy grande, porque al otro día la gente no fue con los niños a la guardería, sino a los ambulatorios, a los servicios médicos, para que los inscribieran, que los podía operar de miopía. Imagínate la conmoción esa. Yo llegué a ser tan popular en esa época que yo tenía una audiencia igual a la de Felipe González, de 9.800.000 por la radio. Una vez en España, que yo hablaba en Cita a las 5, se disminuyó el tráfico rodado hasta un 30%, porque claro, yo voy escuchando que van a operar miopía, ¿qué tal? Y yo soy miope, mi suegra es miope, mi hijo, mi cuñado, pues aparca uno en la estación de gasolina y se entera uno de la cosa. Entonces era muy impactante. Yo donde iba en Málaga, en Sevilla, me detectaban, y eso era abrazos, besos en París. Cuando una vez fui al Carlos V, que creo que hacen ahí en Champs-Élysées, y dije que era el doctor Rincón, pues toda la gente, y empezaron que el español, el que operaba miopía y tal, y lo mismo el periódico inglés hizo eco que se estaba operando, y en fin, o sea, tuvo una repercusión tremenda, pero los oculistas no me tragaban eso, porque yo en esa época tenía 31 años, era joven, eso era terrible, sobre todo porque la ciencia médica siempre se ha trabajado por las personas mayores. O sea, claro, un médico de gran experto que le ponen un equipo y tal, y le ponen dinero para investigar, el hombre ya mayor pues hace las aportaciones, pero no se había habido en ningún caso un chico joven que haya irrumpido en contra de todo lo dicho y con tanto impacto como yo. Por eso mi reconocimiento social que tuve en España. Entonces Trigo me dijo de 2 maneras: Rincón, tú operas excelentemente, o sea, él era zurdo. Bueno, pero no, y operaba, joder, muy bien. Entonces llegamos a adquirir un grado
muy perfecto, porque esas eran las incisiones, pero en esa época tocaba uno que aplicar el anillo de Norton, no sé qué, no, eso sangraba, eso es doloroso, eso, no, terrible en esa época. Lógico, ahora ver una grabación con las de ahora, que solamente echar una gota de anestésico y en 10 segundos, pues en esa época era totalmente diferente. Además se infiltraba aquí con una jeringa retrovulvar, 8 hasta 9 centímetros de anestésico para tener el ojo quieto, y se protruía hasta 1 centímetro. Eso es ahora una atrocidad, pero en esa época era lo que había, y me salieron bastante bien las cirugías. Al otro día llegaban a entrevistarlos y luego las emisoras se peleaban porque fuera a operar en directo, que sí, que no estaba esterilizado, que la vaina. Entonces dije, no, yo no voy a operar en directo porque de pronto se me daña, no está esterilizado, y hasta ahora no sé qué grado de contaminación puede haber. Por lo tanto me negué. Hasta de 4 años después operé una vez en directo en Antena 3 con Jesús Hermida, que fue un shock publicitario para mí, para la antena, para la cadena, y después operé al director de Radio Televisión Española, que después contaré una anécdota con él, que era un personaje muy amigo de Adolfo Suárez, al director de Antena 3. Luego, cuando operé una vez había una revista que se llamaba Interview, tenía 600.000 de tirada, y pusieron abajo que se operaba ya miopía. Pues a las 2 horas se acabó, que me llamó Calabús, que se llamaba el director, me dijo, Rincón, gracias a tu reportaje, es la primera vez que se ha duplicado la tirada, 600.000, y eso era, claro, imagínate, en esa época operar miopía, pues eso era y además salió, bueno, y el ABC sí se portó muy mal, porque claro, puso al ABC, que era el segundo periódico en ese entonces, que tenía 800.000 de tirada, o sea, eso era, el doctor Rincón quitará 5 millones de gafas en España. Pues ¿qué hizo? Pues todo el mundo con la cargadora, pues, buscándome para poderme, porque ¿qué más? Iba a quitar 5 millones de gafas, 5 millones de impuestos, bueno, eso era, o sea, me echaron la gente encima. Pero los pacientes sí me ayudaban, ellos sí decían, sí, yo veo bien, ahora no, antes no veía, ahora veo. Y esa fue la única salvación que tuve, porque los médicos se fueron en contra, porque un paciente, si se opera, ya deja de ser paciente miope y ya no va a la consulta cada año ni nada. O sea, había un detrimento totalmente en la consecución de recursos de los médicos y de los ópticos, que se declararon descaradamente en contra mía, y después contaré más anécdotas porque la pelea fue tremenda.